Ella es mi esposa de verdad, dijo mi marido delante de todos los empleados de nuestra empresa, presentando a su amante y echándome a la calle. Yo no imaginaba que 3 años después volvería para vengarme de todos. Si me hubieras visto hace unos años, habrías dicho que yo lo tenía todo bajo control. Un marido carismático, una agencia en crecimiento en Monterrey, fotos en eventos donde parecíamos la pareja perfecta. En esas fotos siempre salgo sonriendo, con una carpeta en la mano, de pie al lado de Rodrigo. Nadie ve lo que había detrás. Ni siquiera yo lo quería ver. Me llamo Valentina y, durante mucho tiempo, confundí construir algo juntos con cargar yo sola con casi todo. Rodrigo y yo empezamos nuestra agencia de publicidad en una oficina tan pequeña que, si uno se levantaba de la silla, el otro tenía que hacerse a un lado. Teníamos 2 ordenadores viejos, un ventilador que sonaba como un camión y una cafetera que trabajaba más horas extra que nosotros. Él era la cara visible, iba a las reuniones, hacía las presentaciones, sabía vender hasta aire. Yo me ocupaba de lo que no se ve en las fotos, pero sin lo cual nada se sostiene: finanzas, contratos, proveedores, plazos, organización del equipo. Los primeros años fueron duros de verdad. Noches enteras preparando propuestas para marcas que ni siquiera respondían un correo. Campañas montadas a última hora, con pizza fría y ojeras hasta el suelo. Facturas que entraban tarde, alquiler que había que pagar sí o sí, clientes pequeños que pagaban poco pero salvaban el mes. Más de una vez pensamos en cerrar. Siempre aparecía algo a última hora, un cliente recomendado, un proyecto que funcionaba mejor de lo esperado, un pago que caía justo cuando ya no había margen. Recuerdo perfectamente el día en que firmamos nuestro primer contrato grande. Rodrigo llegó a la oficina con una sonrisa que no le cabía en la cara, levantando el documento como si fuera un trofeo. Yo lo leí de arriba abajo, revisé cada cláusula, hice números rápidos en mi cabeza y sentí una mezcla de alivio y vértigo. Por fin no estábamos solo sobreviviendo. Estábamos empezando a existir en el mapa. A partir de ahí, la agencia empezó a aparecer en conversaciones del sector. Nos llamaban para concursos, los clientes nos recomendaban, empezamos a contratar más gente. Dejamos la oficina minúscula y nos mudamos a un espacio con recepción, sala de juntas y hasta una pequeña cocina donde la gente dejaba sus tazas con el nombre escrito con marcador. Era exactamente lo que habíamos soñado en aquellas noches de café barato. Al menos, eso era lo que yo pensaba. En las entrevistas, cuando llamaban a Rodrigo para hablar de nuestra historia, él repetía más o menos el mismo discurso, que todo había empezado con una idea, con una visión diferente, con ganas de cambiar la forma de hacer publicidad en Monterrey. Hablaba de lo duro que es emprender, de las horas que pasaba fuera de casa, de cómo convenció a los primeros clientes. A veces, si estaba de buen humor, mencionaba mi nombre por encima, algo como mi esposa, que me apoya en todo. Nunca decía que las cuentas cuadraban porque yo me quedaba hasta la madrugada revisando números. Que los contratos estaban limpios porque yo me sentaba a leer cada línea antes de firmar. Que las campañas salían a tiempo porque yo ponía orden cuando él dejaba un incendio y se iba a otra reunión. Al principio no me importaba. De verdad. Éramos un equipo. Éramos nosotros contra el mundo. Eso era suficiente para mí. Yo no necesitaba salir en la foto si el proyecto avanzaba y nosotros avanzábamos con él. Hasta que empezaron a cambiar ciertas cosas. No fue de un día para otro. Fue como cuando sube la temperatura poco a poco y tú sigues trabajando pensando que es solo un poco de calor, hasta que te das cuenta de que estás empapada de sudor y no sabes en qué momento pasó. Rodrigo empezó a pasar más tiempo fuera que dentro de la agencia. Primero por reuniones, luego por eventos, luego por cosas de networking. Él empezó a usar palabras que antes ni le interesaban: marca personal, visibilidad, posicionamiento. Cambió la forma de vestir, de hablar, incluso de caminar por la oficina. A veces tenía la sensación de que entraba un invitado y no el hombre con el que yo vivía. Yo veía todo eso y me repetía que era normal. Que el éxito cambia ciertas cosas. Que era parte del crecimiento. Hasta que llegó Fernanda. Fernanda apareció en nuestra vida como aparecen los clientes que todo el mundo quiere, recomendada por otro cliente grande, con presupuesto alto y una marca que daba prestigio solo con verla en la carpeta. Desde la primera reunión se notó que no era una cuenta cualquiera. Yo estuve en esa primera reunión. Me senté con mi cuaderno, escuché, hice preguntas, anoté lo importante. Fernanda fue correcta conmigo, pero toda su atención estaba puesta en Rodrigo. Cuando él hacía una broma, ella se reía un poco más de lo normal. Cuando él proponía una idea que yo le había dicho media hora antes, ella lo miraba como si acabara de descubrir la pólvora. No soy ingenua. Vi la química desde el primer día. Simplemente decidí no querer verla demasiado.
A partir de ahí, el nombre de Fernanda empezó a aparecer en la agenda con una frecuencia que ya no se explicaba solo por trabajo. Reuniones urgentes al final del día. Cenas estratégicas a las que yo nunca estaba invitada. Fines de semana que, de repente, requerían un viaje rápido para hablar de campañas. Y yo, que conocía cada cuenta y cada proyecto, sabía perfectamente que muchas de esas excusas no tenían sentido. Más de una vez intenté hablar con Rodrigo. Le dije que algo no me cuadraba. Que estaba pasando demasiado tiempo con una sola cliente. Que la línea entre lo profesional y lo personal se estaba borrando y que, en una agencia que nosotros dos habíamos creado, eso no era solo un tema de pareja, era también un riesgo para el negocio. Él me escuchaba con cara neutral y luego decía, muy tranquilo. Estás viendo fantasmas, vale. Necesitamos clientes como Fernanda. Si tú empiezas con celos, esto se complica para todos. Era una jugada perfecta, si yo insistía, era celosa. Si me callaba, era comprensiva. En cualquiera de los dos casos, él seguía haciendo lo que quería. Hasta que un día dejó de haber espacio para dudas. No fue un perfume en la camisa ni un mensaje a mitad de la noche. Fue algo que yo conocía demasiado bien, papeles. Estaba revisando unos documentos en su despacho, porque aunque Rodrigo fuera la cara visible, las firmas seguían pasando por mí, cuando encontré una carpeta con el logo de la empresa de Fernanda. Pensé que serían contratos, informes, algo normal. La abrí sin mala intención. Dentro había impresos de correos. No eran correos de trabajo. Fechas de fines de semana, reservas de hotel para dos, fotos de copas en terrazas de hoteles donde nunca habíamos estado juntos. Mensajes de ella terminando con un té extraño que no dejaba espacio para interpretaciones. Mensajes de él hablando de mí como de alguien difícil, obsesionada con el control, útil para los números, pero poco flexible. Se me heló la sangre. No había forma de justificar aquello como cosas de negocios. No había forma de decir que yo estaba exagerando. Era todo lo que yo había sospechado, impreso en hojas blancas, con sus nombres y sus palabras. Esperé a que fuera el final del día. Esperé a que la mayoría del equipo se fuera, a que los ruidos de la agencia bajaran, a que Rodrigo tuviera que pasar por delante de la sala de juntas sí o sí para irse. Puse la carpeta sobre la mesa, abierta. Me senté. Y esperé. Cuando entró y me vio allí, se detuvo en seco. ¿Qué haces aquí a esta hora?, preguntó, más por reflejo que por interés. No respondí. Solo señalé la carpeta. Se acercó despacio, miró las hojas, reconoció lo que era. Vi cómo le pasaban todas las opciones por la cabeza, negar, inventar, enfadarse, dar la vuelta a la situación. Al final no eligió ninguna de esas. No vamos a arreglar esto gritando en una sala de juntas, dijo, como si habláramos de un retraso en una campaña. Estás nerviosa. No es buen momento. Estoy perfectamente lúcida, respondí, sintiendo cómo me temblaban las manos, pero sin apartar la mirada. Lo único que quiero es que me digas desde cuándo estás con ella y en qué momento decidiste usarme para levantar esta empresa mientras te buscabas otra vida. Se apoyó en la mesa, muy tranquilo. Dijo que la agencia estaba en otro nivel. Que yo no entendía cómo funcionaban ciertos tipos de clientes. Que era normal que hubiera más cercanía, más confianza, más cosas que yo no iba a comprender porque no era la persona que salía al campo. Cuando le pregunté directamente si pensaba dejarme, no contestó. Cuando le pregunté si estaba enamorado de Fernanda, tampoco. Solo repitió que no era el momento de hablar de eso. Se levantó, dijo que tenía otra reunión y que hablaríamos cuando estuviera más tranquila. Y me dejó allí, sola, con las pruebas de la traición encima de la mesa y la sensación de que se acababa de abrir una grieta enorme entre nosotros, dentro de una empresa que yo había ayudado a levantar ladrillo por ladrillo. La conversación que él prometió para otro momento nunca llegó. En cambio, unos días después, llegó el golpe. Aquella mañana Rodrigo me pidió que llegara un poco más tarde a la agencia. Dijo que tenía una reunión temprana con un proveedor y que no necesitaba que yo estuviera desde la apertura. No era normal, pero yo ya estaba tan cansada de discutir cada cosa que simplemente acepté. Cuando entré, noté el ambiente raro al instante. La recepcionista evitó mi mirada. La gente en las mesas hablaba en voz baja, como si no hubieran decidido todavía de qué lado ponerse. Escuché un murmullo en el área común y vi a varios empleados reunidos frente a la sala de juntas, mirando hacia adentro. Me acerqué. Allí estaba Rodrigo, de pie, con un micrófono en la mano como si estuviera presentando una nueva campaña a un cliente. A su lado, impecable, Fernanda, con un vestido caro y esa sonrisa de anuncio que yo ya conocía demasiado bien. Nadie me había avisado de una reunión general.
Y por eso, decía Rodrigo, de espaldas a mí, después de un tiempo de transición, ha llegado el momento de formalizar algo que muchos ya intuían. Puso la mano en el hombro de Fernanda y sonrió hacia el equipo. Quiero que conozcan oficialmente a mi esposa de verdad, dijo, marcando cada palabra. Fernanda no solo es mi esposa, sino que, a partir de hoy, será también socia de esta empresa. Hubo un silencio tan espeso que casi se podía tocar. Sentí varias miradas girar hacia donde yo estaba. Algunas eran de choque, otras de pena, otras de puro miedo. Yo me quedé quieta en la puerta, como si mis pies se hubieran pegado al suelo. ¿Tu esposa de verdad? Dije en voz alta, antes de poder evitarlo. Rodrigo se giró al oírme. Vi, por un segundo, algo parecido a la incomodidad en su cara. Se borró rápido. Valentina, dijo con tono profesional, luego hablamos. Ahora estoy en medio de un anuncio importante. La frase luego hablamos me sonó a chiste cruel. Él levantó unos documentos que tenía sobre la mesa. Reconocí el membrete del despacho de nuestro abogado. Y, aunque estaba lejos, reconocí también mi propia firma al final de la hoja. Una firma que yo había puesto años atrás, cuando confiaba en él lo suficiente como para no leer cada detalle legal porque estaba cansada y pensaba que estábamos del mismo lado. Como saben, la estructura legal de la empresa permite ciertos ajustes según la estrategia, continuó. Hace tiempo, Valentina firmó una delegación de poderes que ahora nos permite reorganizar la sociedad de manera eficiente. Traducido, con esa procura, él podía sacarme del juego cuando quisiera. Alguien, sin mirar a nadie a los ojos, dejó una caja de cartón encima de mi mesa. Sentí la humillación subir como un golpe de calor. Durante años había sido el cerebro invisible de esa agencia, y ahora me estaban reduciendo a lo que cabía en una caja. Fui hasta mi mesa despacio. Empecé a guardar mis cosas, una taza con mi nombre, libretas llenas de notas, un par de fotos, un cactus torcido que yo había puesto allí porque decía que traía suerte. Mientras tanto, escuchaba la voz de Rodrigo de fondo hablando de nueva etapa, nueva energía, nuevo liderazgo. Y las risas educadas, forzadas, de la gente que no sabía qué hacer. Nadie me paró. Nadie me ayudó. Cuando terminé, abracé la caja contra el pecho y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Sentía la mirada de algunos empleados clavada en mi nuca. No porque estuvieran de mi lado, sino porque se estaban imaginando a sí mismos en mi lugar y les daba miedo. En la acera, frente al edificio, me detuve un segundo. Miré el logo de la agencia en la fachada. Ese logo que yo había aprobado, esa marca que habíamos creado juntos, ese nombre que ahora quedaba en manos de un hombre que me acababa de presentar al mundo como un error corregido, y a su amante como esposa de verdad. Respiré hondo y apreté los brazos alrededor de la caja. En ese momento, honestamente, pensé que lo había perdido todo, el negocio, el matrimonio, los años de vida invertidos. Lo único que no imaginaba era que, 3 años después, volvería a cruzar esa misma puerta. No como la mujer a la que echaron con una caja en las manos, sino como la dueña que venía a comprar la empresa completa, y a ajustar cuentas con cada uno de ellos. No voy a mentir, los días después de salir de la agencia con una caja en los brazos fueron un borrón. Dormía poco, comía cualquier cosa, pasaba horas sentada mirando la pared como si alguien fuera a aparecer a explicarme en qué momento había firmado mi propia expulsión. Había trabajado tanto para que esa empresa existiera que, durante un tiempo, me costó recordar quién era yo sin ese logo detrás. Lo que más dolía no era solo la traición de Rodrigo. Era la sensación de haber sido ingenua. De haber confiado tanto que ni siquiera leí algunos papeles porque éramos un equipo. Quedarme en Monterrey no era opción. Cada calle me recordaba un cliente, una campaña, una noche sin dormir en la oficina. Cada vez que pasaba cerca del edificio donde estaba la agencia, sentía una mezcla de rabia y vergüenza que no me dejaba respirar. Necesitaba respirar de nuevo, aunque fuera en otro lugar. Fue así como terminé en Saltillo. La mayor agencia rival de Rodrigo estaba allí. Yo conocía el nombre, conocía algunos trabajos, incluso sabía, por comentarios del mercado, que más de una vez habíamos competido por los mismos clientes. Mandé mi currículo sin muchas esperanzas, con una versión muy resumida de mi historia. No hablé de la traición. Solo dije que buscaba un cambio. La respuesta llegó rápido. Querían verme. Fui a la entrevista con la sensación de estar empezando desde cero, pero con la voz interior recordándome que, aunque me hubieran echado como si fuera prescindible, yo sabía exactamente lo que había hecho esos años. El edificio de la agencia en Saltillo era grande, moderno, con gente entrando y saliendo, pantallas con campañas en las paredes. Me senté en recepción y respiré ese aire de trabajo vivo que tanto había extrañado, incluso antes de irme de Monterrey. El primero en recibirme fue el director de recursos humanos.
Hizo las preguntas de siempre. Luego me dijo que el dueño de la agencia quería hablar conmigo personalmente. Emilio entró en la sala con tranquilidad, sin esa energía teatral que yo había visto tantas veces en Rodrigo. Era de esos hombres que no necesitan hablar muy alto para que la gente los escuche. Se presentó, me preguntó cómo estaba, y se sentó sin prisa, como si tuviera tiempo. Miró mi currículo con atención real, no solo por compromiso. Has tenido un cargo importante en Monterrey, dijo. ¿Por qué quieres entrar aquí como analista? La pregunta era directa. Podía haber inventado cualquier cosa, busco estabilidad, quiero aprender en otro entorno. Pero estaba demasiado cansada para adornar. Porque necesito trabajar, respondí. Y porque ahora mismo no me importa el título del puesto. Me importa lo que puedo hacer una vez que esté dentro. Él me sostuvo la mirada unos segundos. Luego asintió, como si mi respuesta le hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Está bien, dijo. No voy a preguntarte por qué saliste de la agencia anterior. Te lo preguntaré cuando tú tengas ganas de contarlo. De momento, si aceptas, empezamos con el puesto de analista. Lo demás, vamos viendo. No fue una promesa grandiosa. No me vendió sueños. Solo me ofreció una puerta. La acepté. Empezar como analista, después de haber dirigido una agencia, fue un trago amargo para el ego. Pero, curiosamente, fue un descanso para la cabeza. El primer mes me limité a hacer lo que me pedían. Revisar informes, montar presentaciones, acompañar a otros a reuniones, conocer los procesos. Observaba mucho. Hablaba lo justo. El ambiente era distinto al de Monterrey. No era perfecto, pero había algo que yo no sentía hacía tiempo, respeto por el trabajo. La gente discutía ideas, no personas. Los egos existían, claro, pero no se comían todo el oxígeno de la sala. Emilio no aparecía todo el tiempo, pero cuando lo hacía, escuchaba más de lo que hablaba. En las reuniones, dejaba que cada uno se explicara antes de dar su opinión. Y cuando daba su opinión, se notaba que conocía la agencia hasta el último rincón. La primera vez que se fijó de verdad en mí fue en una reunión interna para revisar una campaña que no estaba funcionando. El equipo presentó resultados, gráficos, palabras vacías para tapar un problema real. Cuando terminaron, Emilio preguntó. Valentina, tú que llevas poco tiempo y no tienes apego a esta campaña, ¿qué ves? No me lo esperaba. Podía haber dado una respuesta diplomática y listo. Pero estaba cansada de decir lo que la gente quería oír. Respiré hondo y dije lo que realmente pensaba. Veo una campaña que habla de la marca, pero no del cliente, respondí. Es bonita, sí. Pero nadie se levanta por la mañana pensando en el eslogan de una empresa. Piensa en sus problemas. Y aquí no estamos resolviendo nada para ellos. Solo estamos diciendo mírame qué increíble soy. Hubo un silencio breve. Sentí algunas miradas sobre mí. Emilio sonrió de lado. Bien, dijo. Exactamente eso me estaba molestando y no había conseguido ponerlo en palabras. A partir de ahora quiero que Valentina esté en todas las revisiones estratégicas de esta cuenta. No fue un ascenso. Pero fue un movimiento. A partir de ese día, empezaron a pasar pequeñas cosas. Me llamaban para ayudar a destrabar proyectos que llevaban semanas atascados. Me pedían opinión en situaciones delicadas. Colegas que al principio me veían como la nueva empezaron a pasar por mi mesa para preguntar cómo organizar mejor a sus equipos o cómo manejar a un cliente difícil. Yo no estaba haciendo nada que no hubiera hecho antes. La diferencia era que aquí nadie estaba fingiendo que mi trabajo no existía. El cansancio que llevaba años acumulando se empezó a transformar en otra cosa. Claro que dolía lo que había pasado en Monterrey. Claro que, de vez en cuando, me venían imágenes de aquel momento en que Rodrigo dijo mi esposa de verdad delante de toda la agencia. Pero al mismo tiempo, por primera vez, tenía espacio para construir algo que no dependía de él. Una noche, nos quedamos solo Emilio y yo en la oficina. Había una presentación importante al día siguiente, una cuenta grande que podía significar un salto para la agencia. Los demás se habían ido. Estábamos en la sala de juntas, llenando de flechas una pizarra, rodeados de tazas vacías. En un momento, él se recostó en la silla y me miró con curiosidad. Te voy a hacer la pregunta que no quise hacer en la entrevista, dijo. ¿Qué pasó en Monterrey? Pude haber esquivado. Pude haber dicho que no quería hablar de eso. Pero, por primera vez, sentí que contar mi historia no era entregarle un arma a alguien, sino simplemente poner las cosas en su sitio. Construí una agencia desde cero con mi marido, empecé, sin adornos. Yo llevaba la parte que nadie ve. Cuando empezó a irnos bien, él se olvidó de quien había estado allí desde el principio.
Se enamoró de una clienta, jugó a ser el genio incomprendido y me echó usando una firma que yo había puesto años atrás en un poder que nunca debí firmar. No exageré. No dramaticé. Solo conté. Le hablé de la oficina pequeña, de las noches largas, del primer cliente grande, de cómo el foco se fue desplazando poco a poco hacia él. Le conté la escena de la presentación de Fernanda como esposa de verdad, la caja, la salida. No lloré. Tenía ganas, pero ya había llorado suficiente en mi cabeza. Emilio escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó un rato en silencio. Luego se inclinó hacia adelante, apoyó los brazos en la mesa y dijo: Eso no te define. Define a él. La frase fue simple, pero me golpeó donde tenía que golpear. Aquí no voy a prometerte que nadie te traicionará nunca, añadió. No controlamos a las personas. Pero si te puedo prometer algo, si haces por esta agencia la mitad de lo que me estás contando que hiciste por la otra, yo no voy a fingir que no lo veo. No fue un discurso de película. Fue mejor. Fue concreto. A partir de esa noche, las cosas se aceleraron. Emilio empezó a darme más responsabilidad de forma explícita. Dejé de ser solo analista en el papel. Empecé a liderar proyectos completos, a negociar directamente con clientes grandes, a tomar decisiones que antes pasaban por él. En las reuniones, ya no me llamaba al final para dar una opinión rápida. Me sentaba a su lado desde el principio. Dentro de la agencia, la gente se adaptó rápido. Les daba igual el título. Veían resultados. Y el mercado también. Empezamos a ganar cuentas que antes iban directamente a Monterrey. Algunos clientes llegaban a nuestras manos con frases como: antes trabajábamos con otra agencia, pero la persona que llevaba nuestra cuenta se fue y ya no es lo mismo. Yo no preguntaba nombres. No hacía falta. A veces, el destino tiene un sentido del humor muy específico. Un día, en una reunión trimestral, el responsable financiero presentó un comparativo de crecimiento. Nuestra agencia estaba por encima de la de Rodrigo en facturación y en número de cuentas activas. Vi el nombre de la antigua agencia en la pantalla, por primera vez en mucho tiempo, sin sentir un nudo en la garganta. Era solo un dato más. Un dato que me decía que el trabajo que estaba haciendo aquí estaba construyendo algo real, no solo para Emilio, sino también para mí. Entre todo eso, mi relación con Emilio cambió de forma natural. No hubo una escena dramática, ni una declaración bajo la lluvia. Fueron pequeños gestos, cafés que se alargaban después de las reuniones, mensajes compartiendo artículos sobre publicidad tarde por la noche, una cena que empezó siendo de trabajo y terminó hablando de familia, de miedos, de cosas que no entran en un contrato. Cuando me di cuenta, Emilio ya conocía partes de mí que Rodrigo nunca se había molestado en conocer. 2 años después de mi llegada a Saltillo, nos casamos. No hubo fiesta gigante, ni vestido de cuento. Hubo una ceremonia sencilla, con gente que me conocía por lo que yo era, no por quién era mi marido. Lo más importante para mí no fue el anillo, sino el hecho de que, esta vez, el hombre con el que me casaba me presentaba a todo el mundo como la persona que le había ayudado a llevar la agencia a otro nivel. Y no solo de palabra, mi nombre estaba en los contratos, en los papeles, en los organigramas. Bajo mi gestión, la agencia siguió creciendo. Abrimos nuevas cuentas, ampliamos equipo, entramos en mercados en los que antes ni pensábamos. Empecé a aparecer en entrevistas, ahora como la persona que lideraba la parte estratégica. Me daba vértigo ver mi nombre en titulares, porque todavía tenía grabada la sensación de ser invisible. Pero también me daba una paz rara, por fin, las piezas encajaban. Fue en una de esas reuniones de planificación que el pasado decidió tocar la puerta. Estábamos en la sala de juntas, revisando un informe sobre posibles adquisiciones. La agencia había llegado a un tamaño en el que comprar otras empresas pequeñas o medianas era una estrategia lógica. El equipo de finanzas había preparado una lista con opciones. Yo escuchaba, tomaba notas, pensaba en números, en integración de equipos, en cultura. De repente, vi un nombre en la pantalla. La antigua agencia de Monterrey. Sentí un pequeño golpe en el estómago, pero mi cara no se movió. El informe era frío: caída en facturación, pérdida de clientes clave, deudas acumuladas, reputación en descenso. Sin mí en la gestión, la estructura que yo había sostenido durante años se había ido desarmando, poco a poco. Esta, dijo el responsable financiero, podría ser interesante. Tiene pocos clientes buenos, pero los que quedan son sólidos. El precio de compra es bajo porque la situación es mala. Si la integramos bien, podríamos absorber lo valioso y dejar el resto. Emilio miró la pantalla, luego me miró a mí. Sabía perfectamente de qué empresa se trataba. Valentina, dijo, sin rodeos, ¿quieres que otra persona se encargue de esto?
La sala se quedó en silencio. Podía haber dicho que sí. Podía haber dicho que no quería mezclar pasado y presente. Pero en ese momento entendí que esta no era solo una operación de negocio. Era la oportunidad de recuperar, a mi manera, algo que me habían arrancado. No, respondí, muy tranquila. Yo me encargo. Emilio asintió una sola vez. No hizo preguntas delante de los demás. La reunión siguió, pasamos a otros nombres, a otros números. Pero, para mí, todo lo que vino después fue ruido de fondo. En mi cabeza solo había una imagen, la fachada de aquel edificio en Monterrey, el logo que yo misma había ayudado a diseñar, la caja que abracé cuando me echaron, y mi propia mano, ahora, sosteniendo un contrato de compra. Esa noche, al salir de la agencia, Emilio me alcanzó en el pasillo. ¿Segura?, preguntó. Respiré hondo. No voy a comprarla por rencor, dije. Voy a comprarla porque es un buen negocio. Y ya que alguien va a hacerlo, prefiero ser yo. El ajuste de cuentas viene de regalo. Sonrió. Entonces vamos a hacerlo bien. Mientras salíamos juntos del edificio, tuve una certeza tranquila, no estaba volviendo como la mujer que había sido expulsada de una sala llena de gente. Estaba volviendo como la persona que venía a decidir que quedaba en pie y que no. Y, esta vez, todas las firmas que importaban iban a ser mías. Volver a Monterrey después de todo ese tiempo fue como abrir una caja que había dejado en el fondo de un armario. Sabía lo que había dentro, pero igual daba un poco de miedo mirar. Esta vez no llegué en taxi ni en transporte público, apretando una caja contra el pecho. Llegué en coche oficial, con chofer, al lado de Emilio. En el asiento trasero, llevaba una carpeta con los documentos de la posible compra. Nada de poderes escondidos, nada de firmas que yo no hubiera leído. Cada hoja, cada cláusula, cada número había pasado por mis manos. Cuando el coche se detuvo frente al edificio de mi antigua agencia, tardé unos segundos en abrir la puerta. El logo seguía allí, colgado en la fachada, pero el brillo no era el mismo. Había menos movimiento en la entrada, menos gente entrando y saliendo, menos ruido. La recepción, que antes vivía llena de muestras, premios y cajas de material, estaba casi vacía. Una planta triste en la esquina y una recepcionista con cara de lunes eterno. ¿Estás bien?, preguntó Emilio en voz baja. Asentí. Estoy exactamente donde tengo que estar. Entramos. La recepcionista nos miró, dijo el nombre de Rodrigo por teléfono y nos indicó la sala de juntas como si estuviera avisando de la llegada de un inspector, no de un posible salvavidas. Caminé por el pasillo donde, años atrás, había pasado con una caja entre los brazos. Las paredes seguían siendo las mismas, pero los cuadros estaban torcidos, la pintura un poco desconchada en las esquinas. El descuido se veía en los detalles. Rodrigo nos esperaba en la sala de juntas. Por un segundo, lo vi como si fuera un extraño. Había engordado un poco, tenía ojeras marcadas y el pelo con más canas de las que correspondían a su edad. Llevaba una camisa bien planchada, pero el nudo de la corbata estaba un poco flojo, como si hubiera perdido la costumbre de ajustarlo. Detrás de él, en la mesa, había dos personas más, un abogado que yo no conocía y una mujer de la parte administrativa que recordaba vagamente de los tiempos en que yo llevaba las finanzas. Fernanda no estaba. No pregunté por ella. Valentina, dijo Rodrigo, con una sonrisa tensa. Emilio. Gracias por venir. Es un gusto, respondió Emilio, cordial, mientras nos sentábamos. Vamos a lo importante, ¿te parece? Rodrigo asintió, pero sus ojos venían hacia mí, no hacia Emilio. Supongo que, por primera vez, entendía quién había pedido estar en esa mesa. La reunión empezó como empiezan todas las reuniones de negocios, con números. El abogado de Rodrigo intentó arreglar la presentación para que las cosas no parecieran tan mal. Habló de turbulencias pasajeras, de reacomodo del mercado, de oportunidades de crecimiento si entraba un socio adecuado. Traducido, estaban ahogados en deudas, perdiendo clientes y buscando a alguien que pagara la cuenta. Escuché todo con calma. Tenían una lista de clientes que aún se mantenían. Algunos eran nombres grandes, de esos que valían la pena. Otros eran pequeñas cuentas que se sostenían más por costumbre que por resultados. Las cifras de facturación habían caído año tras año. Los bancos ya no estaban tan pacientes. Los proveedores habían empezado a cerrar el grifo del crédito. Como pueden ver, concluyó el abogado, la estructura es perfectamente recuperable con una inyección de capital y una gestión adecuada. Me mordí la lengua para no reírme. Emilio miró el informe, luego me miró a mí, dándome espacio. Valentina, dijo, ¿quieres comentar tú? Lo agradecí en silencio. Giré el informe hacia mí y pasé las páginas despacio, aunque ya las conocía de memoria.
Quería que ellos sintieran ese tiempo muerto. La estructura es recuperable, sí, dije. Siempre y cuando se cambie lo que la trajo hasta aquí. Rodrigo carraspeó. La situación del mercado, empezó. Rodrigo, lo corté, suave, el mercado es el mismo para todos. Algunos crecieron. Otros no. No es el mercado. Lo miré directo a los ojos. Por un instante, vi algo en su expresión que no había visto nunca, duda de sí mismo. La verdad, seguí, es que esta agencia funcionaba porque alguien se ocupaba de los números, de los clientes, de la operación, de la gente. Y cuando esa persona salió por esa puerta con una caja en las manos, el castillo se quedó sin cimientos. Silencio. El abogado se removió en su silla. La mujer de administración bajó la mirada, como si estuviera viendo su propia historia reflejada en la mía. Rodrigo intentó sonreír. No estamos aquí para hablar del pasado, dijo. Estamos aquí para negociar una compra beneficiosa para todos. Perfecto, respondí. Hablemos entonces de lo que hay sobre la mesa. Abrí mi carpeta. Presenté la oferta de nuestra agencia. Era firme, clara y, comparada con la época buena de la empresa, baja. Muy baja. Precisamente por eso era justa con la realidad actual. Este es el valor que estamos dispuestos a pagar por la totalidad de la empresa, expliqué. Incluye marca, cartera de clientes, activos materiales y la posibilidad de integrar al personal que consideremos necesario. El abogado frunció el ceño. Es una cifra, agresiva, dijo. Sonreí. Es una cifra realista. Cualquier banco que vea estos números ofrecería menos. Nosotros, al menos, le damos valor a los pocos clientes que siguen aquí. Rodrigo apretó los labios. Valentina, tú sabes lo que costó levantar esto, dijo, apoyándose en la mesa. No puedes venir, rebajar así el valor de nuestro trabajo. Sentí una chispa de ironía subir desde el estómago hasta la garganta. Yo sé exactamente lo que costó levantar esto, respondí. Día por día. Campaña por campaña. Peso por peso. La pregunta es, ¿tú lo sabes? No gritaba. No hacía falta. Él apartó la mirada un segundo. Seguimos. Hubo detalles legales, cláusulas, plazos, cosas que Emilio y el abogado de nuestra parte fueron afinando. Yo intervenía cuando era necesario, siempre con datos. No estaba allí para vengarme con caprichos. Estaba allí para dejar claro que ya no era la mujer a la que se podía echar con una firma escondida en un papel. En un momento, Rodrigo intentó un último giro. Podríamos hablar de una fusión en lugar de una compra total, propuso. Mantener la marca, los equipos, sería menos traumático para todos. Lo miré un momento y casi sentí pena. Casi. La marca está agotada, dije, sin rodeos. La gente asocia este nombre con promesas que no se cumplieron. Lo que vale aquí son los clientes que se quedaron a pesar de todo y algunas personas que todavía sostienen lo que pueden. Hice una pausa. La marca que va a seguir en pie es la nuestra. Tú tuviste tu oportunidad de cuidarla cuando aún era fuerte. El abogado de Rodrigo quiso protestar. Emilio lo paró con una frase. La oferta es la que está en el papel. Se puede aceptar o rechazar. No vamos a estirarla. Rodrigo se quedó mirando el contrato durante unos segundos que parecieron minutos. Sabía que no tenía muchas opciones. Los bancos ya estaban encima, los clientes grandes se habían ido, otras agencias olerían la sangre también. Si no aceptaba, lo siguiente no sería una reunión elegante. Sería un desmantelamiento feo y lento. Si firmo, dijo, sin levantar la vista, ¿qué va a pasar con la gente que se queda? Esa fue la primera pregunta que hizo que me moviera algo dentro. Los que valen la pena siempre tienen lugar, respondí. No vine a destruir carreras ajenas. Vine a comprar lo que todavía es salvable, y a cerrar lo que ya no tiene arreglo. Me miró. En sus ojos había algo entre súplica y orgullo herido. Nunca quise que terminara así, murmuró. Lo de nosotros, lo de la empresa. No pude evitarlo. Me reí, sin alegría. Lo de nosotros terminó el día que me presentaste a tu esposa de verdad delante de todos, dije. Esto de hoy no es entre tú y yo. Es entre una empresaria que sabe lo que hace, y un hombre que decidió creer que era el único genio de la sala. La mujer de administración se removió incómoda. El abogado miró papeles como si estuviera en otra reunión. Emilio se mantuvo en silencio. La humillación ya estaba hecha. No hacía falta empujar más. Empujé el contrato hacia Rodrigo. Firma, dije. Por primera vez en tu vida, acepta que la persona a la que echaste por la puerta es la misma que ahora te está pagando para llevarse lo que queda de tu imperio.
Tardó unos segundos, pero al final agarró la pluma. Firmó donde estaba marcado. 1, 2, 3 veces. Cada trazo sonaba en mi cabeza como una puerta que se cerraba y otra que se abría. Cuando terminó, dejó la pluma encima de la mesa con un golpe seco. ¿Contenta?, preguntó, con una mezcla de sarcasmo y resentimiento. Lo miré con calma. No, respondí. Esto no me hace feliz. Pero me deja en paz. Y, créeme, la paz es mucho más cara que tu agencia. Me levanté. La mujer de administración también se levantó, nerviosa. Sabía que su futuro estaba cambiando en ese segundo. Me acerqué a ella. Vamos a hablar con calma en unos días, le dije. Quiero escuchar a la gente que de verdad sostiene este lugar. Los que han estado trabajando mientras otros jugaban a ser estrellas. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Y gracias, susurró. No era a mí a quien se lo decía. Se lo decía a la versión de ella misma que se sentía invisible, como yo me había sentido años atrás. Antes de salir, me giré hacia Rodrigo una última vez. ¿Te acuerdas cuando decías que sin ti la agencia no existiría?, pregunté. Mírala ahora. Sigue en pie, pero no gracias a ti. No esperé respuesta. Salí de la sala de juntas con Emilio a mi lado y la carpeta en la mano. Esta vez no llevaba una caja. Llevaba un contrato. Los meses siguientes fueron trabajo puro. Integrar una empresa en otra no es tan fácil como firmar un papel. Hubo reuniones con equipos, conversaciones difíciles, decisiones sobre quién se quedaba y quién no. Fui clara desde el principio, no estaba ahí para pasar cuentas pequeñas. Estaba ahí para construir algo que funcionara de verdad. Algunos empleados de la antigua agencia se adaptaron rápido. Otros se fueron por decisión propia. Los clientes que valía la pena conservar aceptaron el cambio mejor de lo que yo esperaba. Al final, la transición fue menos caótica de lo que podría haber sido. En algún momento, el logo antiguo desapareció de la fachada. Nadie hizo una ceremonia. Un día, simplemente, ya no estaba. En su lugar, había otro nombre. El nuestro. La última vez que pasé por delante de aquel edificio, no sentí rabia. No sentí orgullo exagerado. Sentí algo mucho más simple, cierre. Hoy trabajo tranquila. Sigo teniendo días de locos, campañas que salen a última hora, reuniones que se alargan más de lo planeado. La diferencia es que, ahora, cada hora que invierto lleva también mi nombre en los papeles. No como adorno, no como apoyo, sino como responsable. Emilio y yo seguimos siendo socios en el trabajo y en la vida. No somos perfectos. Discutimos, nos equivocamos, corregimos. Pero hay una cosa que tengo clara, nunca más voy a firmar algo que no entienda, nunca más voy a dejar que otros decidan cuánto valgo en una sala donde yo soy la que hace que las cosas funcionen. A veces, cuando alguna nueva analista entra tímida en la agencia, pienso en la Valentina que llegó un día a Saltillo sintiéndose el eco de una historia rota. Y me gusta imaginar que, de alguna forma, todo esto sirve para que ninguna mujer que trabaje conmigo tenga que salir por una puerta con una caja en las manos pensando que no tiene nada. Porque si aprendí algo de todo esto es que lo que construimos con nuestras manos y nuestra cabeza puede quitárnoslo cualquiera. Pero lo que construimos con dignidad, eso no lo firma nadie por encima. Esta vez, todo lo que he construido lleva también mi nombre. Y nadie va a volver a borrarlo con una sola firma.